Hola a todo el mundo. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a este nuevo análisis a fondo. Yo seré el anfitrión de nuestra inmersión de hoy. Y yo te acompañaré como experta para ir desgranando todas las fuentes de hoy, que la verdad es que vienen cargadas. Ya te digo. A ver, a menudo cuando se exploran la literatura o la música que trata sobre la muerte, aparece una crudeza que resulta casi paralizante. No sé, pienso en el poeta victoriano Gerard Manley Hopkins, que tiene unos versos sombríos que capturan esto a la perfección. Sí, esos que dicen algo así como, no hay nada peor, no lo hay. Exacto, lanzado más allá del límite del dolor. O sea, es una imagen aterradora sobre la inevitabilidad y, bueno, el frío absoluto del final. Totalmente. O pensemos en ese álbum tan desgarrador de su fan Stevens, Carrie Ann Lowell, donde la vulnerabilidad humana ante la muerte de su madre es, vamos, el tema que atraviesa cada maldita canción. Buf, es que es un disco durísimo. Lo es. Es una realidad innegable. Y sin embargo, la sociedad moderna pues hace todo lo posible por higienizarla, ¿sabes? Por esconderla en salas de hospital y en tanatorios para poder mirar hacia otro lado y fingir que no existe. Ya. Pero ahí surge una paradoja fascinante. Porque, a ver, por mucho que intentemos apartar la vista de la muerte en nuestra rutina diaria, nuestra cultura pop está literalmente obsesionada con ella. O sea, obsesión total. Sí. Y muy en particular con lo que ocurre después, con el inframundo, vamos. Esa tensión, ese miedo mezclado con una curiosidad insaciable, nos lleva directamente al centro del material que vamos a diseccionar hoy. Que tiene tela el tema. Mucha tela. Me refiero al libro de Matthew E. Emerson titulado He Descended to the Dead, o lo que es lo mismo, Él descendió a los muertos. Pues sí. La misión de nuestra inmersión en estas páginas, para quienes nos escuchan, es desentrañar una de las doctrinas cristianas más antiguas, más incomprendidas y, curiosamente, pues más debatidas y olvidadas del cristianismo contemporáneo. Esa antigua afirmación del credo de los apóstoles de que Cristo descendió a los muertos durante el Sábado Santo. Porque, a ver, el autor argumenta que esta no es solo una línea oscura en un texto antiguo. Claro, no es solo historia. Exacto. Dice que es la respuesta directa a esa obsesión cultural de la que hablabas hace un momento. Es que el libro desgrana de una forma brillante cómo la narrativa del descenso impregna prácticamente todas las historias que contamos. No es algo reservado a la teología antigua de hombres con barba. Ya te digo, está por todas partes. Si analizamos la mitología clásica, pues tenemos a Hércules aventurándose en el Hades para capturar a Cérbero, o a Orfeo bajando a las profundidades para intentar rescatar a Eurídice. ¿Clásico? Pero Emerson nos hace ver que este motivo sigue intacto hoy en día. O sea, pensemos en Harry Potter, por ejemplo. Ah, claro, bajando por las oscuras tuberías hacia la Cámara de los Secretos. Exacto, para enfrentarse al basilisco y salvar a Ginny. Es un descenso al inframundo en toda regla. O fíjate en la búsqueda desesperada del pequeño Will en esa dimensión oscura y mortífera que es el mundo del revés, el Upside Down, en la serie Stranger Things. Madre mía, ese es un ejemplo perfecto. Y si nos vamos a la animación, ¿qué me dices de Maui? Zambulléndose en el reino de los monstruos para enfrentarse al cangrejo gigante Tamatoa en Moana. Total. O el Doctor Strange entrando deliberadamente en la dimensión oscura, dejándose matar una y otra vez por Dormammu en un bucle temporal para salvar la Tierra. Qué fuerte, no lo había pensado así. Y bueno, la icónica caída de Gandalf en las profundidades absolutas de Moria para arrastrar consigo al Balrog, ¿no? Eso es. Derrotar a esa encarnación de la muerte y luego resucitar. A ver, todas estas historias apuntan a algo mucho más grande. ¿A un anhelo humano, supongo? Eso es. Reflejan un anhelo humano fundamental. Anhelamos desesperadamente la figura de un héroe que no solo nos espere al otro lado desde la comodidad, sino que sea capaz de entrar físicamente en el inframundo, enfrentarse a la muerte en su propio y oscuro territorio y derrotarla desde dentro. Rescatar a los cautivos. Exactamente. Vale, vamos a desgranar esto, porque esta conexión entre la ficción, el mito y nuestra necesidad de consuelo real es brutal. Para nuestra audiencia, imaginemos por un momento que este anhelo del héroe que desciende no es solo un tropo literario divertido para una peli de Marvel. Imaginemos que es el espejo de un consuelo vital frente al luto. Porque Emerson no escribe este libro desde una torre de marfil teológica y fría. ¿Qué va? En absoluto. En el prefacio, el tipo comparte historias personales que rompen el alma.
Habla de su tía Jane, que falleció tras luchar 8 dolorosos años contra un cáncer de ovario. Menciona a unos amigos cercanos que tuvieron que enfrentarse a la pesadilla de perder a sus gemelos al nacer. Es demoledor. Frente a ese nivel de oscuridad, la doctrina del descenso funciona como un ancla gigantesca. Es la promesa de que la divinidad ya ha transitado por el mundo del revés de la muerte humana, que, al enfrentarnos a la tumba, pues no caminamos hacia un lugar donde Dios no haya estado ya. Y lo fascinante aquí es que lo que aporta un peso teológico inmenso a ese consuelo es que, desde la perspectiva cristiana clásica que defiende el autor, Jesús no simplemente murió y resucitó como si la muerte fuera un mero trámite biológico. Como un parpadeo, vaya. Claro, o una siesta de fin de semana, ¿sabes? El texto subraya que su cuerpo fue enterrado, devuelto a la tierra, y que su alma humana experimentó el estado temporal de la muerte exactamente de la misma manera que lo experimentará cualquier otra persona. O sea, el Hijo de Dios asume la muerte humana de forma integral. Completamente. Experimenta lo que significa estar muerto. Y es desde ese estado de separación, desde las entrañas mismas del lugar de los muertos, desde donde quiebra el poder de la muerte. Es un acto de solidaridad radical. A ver, espera un momento. Porque si esta doctrina es tan poderosa, si responde a este anhelo universal de rescate y, oye, ofrece semejante ancla frente a la pérdida de un ser querido, ¿por qué el autor señala que en ciertos círculos modernos está al borde de la extinción? Es una paradoja, sí. Parece completamente ilógico querer borrar del mapa teológico algo que aporta un consuelo tan profundo, ¿no? Es un conflicto fascinante, la verdad, y Emerson lo sitúa principalmente dentro del evangelicalismo estadounidense contemporáneo. Para entender por qué ocurre, el autor recurre a lo que los sociólogos de la religión llaman el cuadrilátero de Bevington. Suena muy técnico, a ver. Es sencillo, define las 4 patas de la mesa de este movimiento. Estas son, por un lado, el biblicismo, es decir, la creencia de que la Biblia es la autoridad suprema. Vale. Luego, el crucicentrismo, un enfoque absoluto en el sacrificio de Cristo en la cruz. Después, El conversionismo, la idea de que la fe requiere una decisión personal de cambio. Y finalmente, el activismo, que es la expresión pública de esa fe. entendido. Pues basándose especialmente en el biblicismo y el crucicentrismo, han surgido voces muy influyentes en ese ámbito. Por ejemplo, el teólogo Wayne Grudem. Ajá. Emerson los denomina un poco neosupresionistas. Y ellos argumentan, básicamente, que la frase «descendió a los infiernos o a los muertos» debería ser extirpada directamente del credo de los apóstoles. Y a ver, si nos centramos en ese crucicentrismo que mencionas, o sea, la idea de que todo gira en torno a la cruz. En los relatos bíblicos, Jesús dice «consumado es», justo antes de morir. Sí. Todo está terminado. ¿No es un argumento bastante sólido por parte de estos críticos decir que, bueno, el trabajo de salvación ya estaba completo en el Calvario? O sea, ¿para qué tendría que ir Jesús al inframundo a seguir haciendo cosas? Claro, ese es el punto central. Desde esa perspectiva, la cláusula del descenso suena un poco a redundancia, o peor aún, a una especie de puerta trasera teológica para colar la idea católica del purgatorio, ¿no? Pues has dado justo en el clavo. Esas son las 2 grandes objeciones de los neosupresionistas, según recogen las fuentes. Por un lado, argumentan exactamente lo que dices, que si ya dice fue crucificado, muerto y sepultado, pues añadir que descendió es repetir información y enturbiar ese consumado es. Ya. Y por otro lado, existe un pánico histórico a que esta doctrina sea una rendición al catolicismo romano. El miedo a lo papista. Exacto. La asocian erróneamente con la posibilidad de una justificación después de la muerte o con la purificación en el purgatorio, así que prefieren cortar por lo sano y eliminar la línea de un plumazo. Madre mía. Lo cual abre un debate inmenso sobre quién tiene la autoridad para tomar las tijeras y recortar un credo que lleva 1500 años confesándose. Total. Es que hay una ironía enorme aquí. En ciertos sectores existe un lema muy repetido que dice «ningún credo salvo la Biblia». Es llevar el noble principio histórico de la sola escritura, que la Biblia es la autoridad final, hasta un extremo deformado que los académicos llaman nuda escritura. La Biblia desnuda, claro. Eso es, aislada de toda la historia de lectura comunitaria de la Iglesia. Y al rechazar la tradición de esta manera, pues para no parecer muy católicos, corren el riesgo de convertirse en pequeños papas individuales. ¡Uf, qué buena analogía! Creando nuevos credos basados únicamente en su propia lectura del siglo XXI, vacíos del consenso histórico. Sí.
Y el libro también advierte sobre el extremo opuesto a ese individualismo, que es la aproximación de la llamada Iglesia emergente, que es una corriente mucho más posmoderna. Ah, vale, la otra cara de la moneda. Claro, en este caso la actitud no es borrar líneas porque sean redundantes. Su rollo es más decir, con el credo de Nicea nos basta y sobra. Utilizan un credo más antiguo, no por convicción profunda, sino para crear una carpa doctrinal tan enorme y tan ambigua que cualquier interpretación pueda caber dentro. O sea, se sacrifica la precisión teológica en el altar de una unidad muy superficial. Ya. Y claro, ninguna de las dos opciones parece hacer justicia a la historia. Así que, ¿cómo resuelve el autor esta tensión brutal entre el texto bíblico y un credo milenario? Pues mira, Emerson utiliza un marco teológico muy interesante desarrollado por el pensador Kevin Van Hooser. Él propone ver la doctrina cristiana como una actuación escritural. ¿Actuación? Sí, imagina una gran producción teatral. El Espíritu Santo es el dramaturgo, las escrituras son el guión oficial. Y la tradición doctrinal, o sea, los credos, representan la actuación fiel de ese guión por parte de la compañía de teatro a lo largo de los siglos. Oye, me gusta mucho esa imagen. O sea, el guión es inalterable, pero el credo es, digamos, la forma en que la Iglesia ha escenificado ese guión frente al público generación tras generación. Tal cual. En este modelo, Van Hooser explica que la autoridad de un credo es derivada y ministerial. A ver, no tiene el mismo nivel de inspiración absoluta que la Biblia. Claro, la Biblia es la fuente primaria. Exacto. Si la Biblia dice salta, tú saltas. Pero el credo tiene una autoridad ministerial. Te enseña cómo la Iglesia ha entendido ese salto durante 2 milenios. Sirve como una brújula comunitaria. Ya. Si millones de cristianos de todas las culturas han confesado unánimemente la línea del descenso durante 15 siglos y de repente alguien hoy dice que hay que borrarla porque le parece redundante, pues la tradición nos pide humildad. Te dice, frena un poco. Eso es. Nos sugiere volver a leer el guión junto con el resto de los actores de la historia para ver si, oye, no somos nosotros los que estamos leyendo mal nuestra escena. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante, porque el argumento principal de los que quieren borrar la doctrina es acusarla de basarse en un guión muy endeble. Afirman que toda la idea del descenso cuelga de un solo hilo, de una exégesis súper cuestionable de un único pasaje del Nuevo Testamento. ¿Te refieres a Primera de Pedro, claro? Exacto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22, donde habla de Jesús predicando a los espíritus encarcelados. Quienes nos escuchan, sobre todo si siguen temas teológicos, seguro que conocen los peligros de hacer teología sacando versículos sueltos con pinzas, lo que en inglés llaman proof texting. Sí, un error muy común. Pues, para desafiar esta acusación, propongo la analogía de esos pósteres de El Ojo Mágico que se popularizaron un montón en los años 90. ¡Ostras! Los estereogramas. ¡Qué recuerdos! Esos mismos. A ver, si te acercas a centímetros del póster y enfocas la vista en un solo punto o en un solo versículo, como Primera de Pedro 3, pues lo único que vas a ver son manchas de colores sin sentido o píxeles distorsionados. Es imposible entender la imagen así. Totalmente. Para ver la figura tridimensional oculta, la figura real, tienes que dar un paso atrás, relajar la vista y permitir que tu cerebro procese el patrón completo de todo el lienzo a la vez. Entonces, ¿cómo aplica Emerson esta idea de apartar la vista del píxel para ver el patrón bíblico completo y defender el descenso? Del teólogo David Yeigo sobre los patrones de lenguaje bíblico, que es justo la herramienta clave que usa el autor aquí. A ver, explícame eso. Yeigo argumenta que las doctrinas más colosales y definitorias del cristianismo jamás se construyen sobre un texto de prueba aislado. Jamás. Surgen al observar los ecos, las alusiones y toda la arquitectura de la narrativa bíblica. El bosque completo. Eso es. Y para ilustrar cómo funciona esto antes de aplicarlo al descenso, el texto nos ofrece 2 ejemplos magistrales. ¿Dibujemos esos patrones? El primer ejemplo es la doctrina de la generación eterna del Hijo. La idea de que la segunda persona de la Trinidad siempre ha sido engendrada por el Padre desde la eternidad. Vale. A ver, no vas a encontrar ni un solo versículo que diga esa frase exacta. Sin embargo, la doctrina es innegable cuando das un paso atrás y ves el patrón incesante en el que las Escrituras usan los nombres Padre e Hijo. Esos títulos no son casuales, ¿eh? Claro, implican una relación. Implican un patrón relacional y de origen que atraviesa todo el Nuevo Testamento. Vale, tiene sentido.
¿Y el segundo ejemplo? El segundo ejemplo es crucial. Pensemos en el título Hijo del Hombre, que Jesús usa constantemente para referirse a sí mismo. Sí, lo repite muchísimo. Pues si solo lees un evangelio y te enfocas en esa frase aislada, el píxel, podrías pensar que simplemente está diciendo, soy un ser humano normal. Pero si miras el lienzo completo, te das cuenta de que para entender ese título tienes que ir a la matriz intertextual del Antiguo Testamento. Al ojo mágico. Exacto. Tienes que conectar el capítulo 2 de Daniel, donde una estatua gigante que representa los imperios del mundo es destruida por una roca, y conectarlo con el capítulo 7 de Daniel. ¿Qué pasa en el 7? Que tras el juicio a unas bestias monstruosas, una figura descrita como un hijo de hombre, se acerca al anciano de días y recibe un dominio eterno y cósmico. Tienes que entender todo ese ecosistema con sus ecos del templo y de juicio universal para comprender qué estaba diciendo Jesús realmente sobre sí mismo. Lo entiendo perfectamente, o sea, no puedes mirar solo la palabra, tienes que ver pues toda la red de raíces que la sostiene por debajo. Y esto plantea una pregunta importante para nuestra doctrina. Si quitamos 1 de Pedro 3 de la ecuación, si tapamos ese versículo con el dedo, ¿se desmorona la doctrina del descenso? Esa es la gran duda. La respuesta de Emerson es un no categórico. Ah, vale. El descenso está sostenido por un tapiz gigantesco. Se basa en cómo el Antiguo Testamento describe sistemáticamente el Seol o el lugar de los muertos y cómo el Nuevo Testamento aplica ese mismo lenguaje a la sepultura de Cristo. Se basa en las propias palabras de Jesús cuando anuncia la señal de Jonás. Cierto, comparando su futuro estado en el corazón de la tierra con los 3 días que el profeta pasó en la oscuridad del pez. Eso es. Y fundamentalmente se basa en la antropología bíblica. Un momento. ¿A qué te refieres con la antropología bíblica en este contexto tan concreto? Me refiero a cómo entiende la Biblia la constitución misma del ser humano. Cuando un ser humano muere, en el marco bíblico, su cuerpo va a la tumba, al polvo, y su alma va al lugar de los muertos a esperar la resurrección final. Ajá. Si la ortodoxia cristiana afirma que Jesús encarnó plenamente la condición humana, entonces su muerte no pudo ser diferente de la nuestra. Su cuerpo reposó en la tumba y su alma humana transitó hacia el lugar de los muertos. Esa es la imagen 3D del ojo mágico. ¡Qué claridad! Pero claro, a ver, para comprender de verdad esa imagen tridimensional del más allá, tenemos que despojarnos de nuestra mentalidad hipermoderna y mapear cómo concebía la antigüedad la geografía de la muerte. Es imprescindible, sí. Porque si alteramos esa topografía, alteramos la misión del descenso. Definitivamente. Y aquí el libro tiene que hacer un trabajo de limpieza importante. Porque algunos eruditos modernos, como Philip S. Johnston, han popularizado la idea de que los antiguos israelitas vivían obsesionados con la tierra prometida y apenas pensaban en el más allá. Que la tumba era un punto y final, ¿no? Exacto, que era solo silencio y polvo, sin ninguna topografía espiritual. Pero Emerson echa por tierra esta noción. Demuestra que, especialmente en el judaísmo del Segundo Templo, o sea, la época de Jesús, y en el entorno grecorromano, existía una cartografía muy detallada y estructurada del inframundo. A ver, dibujemos ese mapa para quienes nos escuchan, porque confundir los territorios aquí creo que es lo que ha provocado la mitad del rechazo a esta doctrina. Totalmente. A ver, el inframundo en general era conocido como el Seol en la tradición hebrea o el Hades en la griega. Pero fíjate, no era simplemente un foso oscuro y homogéneo donde todos caían por igual. Se concebía con compartimentos muy diferenciados. ¿Cómo cuáles? Por un lado estaba el paraíso, ¿Vale? a veces llamado el seno de Abraham, que era el lugar de descanso y consuelo para los espíritus de los justos. En otra zona estaba el abismo, o tártaro, descrito como una prisión lúgubre reservada para espíritus rebeldes o caídos. Y finalmente estaba la Gehenna, que es el concepto que más asociamos hoy en día con la palabra infierno, es decir, el lago de fuego, el lugar de castigo definitivo. Vale, hago un alto aquí. Hago un alto porque esto es vital. Si los credos antiguos dicen que Jesús descendió a los infiernos, ¿está confesando la Iglesia que el alma de Jesús fue enviada literalmente a la Gehenna, al lago de fuego, a ser torturada por demonios y sufrir los castigos de los condenados después de la cruz? Ya, entiendo por qué lo preguntas. Porque, a ver, eso chocaría frontalmente con el consumado es del que hablábamos antes, ¿no? Pues mira, esa es, sin lugar a dudas, la confusión principal que ha llevado a figuras como Grudem a rechazar la cláusula. Y fíjate, todo se reduce a un problema histórico y monumental de traducción en el latín.
¿En serio? ¿Un error de traducción? Literalmente. La formulación original de los primeros credos utilizaba la expresión latina ad inferos. Esto se traduce con precisión como a los muertos, es decir, al reino o estado donde residen los que han fallecido. Vale, ad inferos, a los muertos. Pero a medida que el latín eclesiástico evolucionó en la Edad Media, esa frase mutó fonética y gramaticalmente hacia ad inferna. Y ad inferna empezó a entenderse popularmente como a los infiernos, adquiriendo esa connotación de un lugar de llamas y tormento activo. Muerte natural. A ser una sala de tortura cósmica, es flipante cómo un matiz lingüístico puede desviar siglos de comprensión. Es un giro tectónico. Y para desenredarlo del todo, el autor también aborda una imagen muy evocadora que surgió de esa misma época medieval, que seguro te suena, el concepto del limbus patrum, o el limbo de los padres. Sí, me suena de las pinturas. Claro, es la clásica representación visual del saqueo del infierno que vemos en los retablos y vidrieras medievales. Muestra a un Cristo triunfante pateando físicamente las puertas del primer nivel del infierno para sacar de allí, casi tirando de la mano, a Adán, a Eva, a David y a todos los patriarcas justos del Antiguo Testamento. Es una imagen súper épica. Lo es. Pero el libro aclara que, aunque esta es una representación poética maravillosa de la victoria sobre la muerte, esta extrapolación hiperliteral no es el núcleo que exige el credo. Entonces, despojándolo de la malinterpretación de la tortura en la gehenna y, del arte medieval literalista, ¿cuál es el núcleo irrenunciable que debemos rescatar? El núcleo es que el cuerpo biológico de Jesús fue sepultado físicamente y su alma humana transitó al lugar de los muertos, al Seol o Hades. Experimentó la muerte humana en toda su desoladora magnitud. La solidaridad que decíamos antes. Eso es. Pero, y aquí reside la maravilla teológica, al hacerlo, siendo él mismo la segunda persona de la Trinidad y el autor de la vida, su mera presencia en el reino de los muertos quebró el poder de la muerte desde dentro. No necesitó ser torturado en la gehenna para redimirnos. El simple hecho de que la vida incorruptible habitara en la tumba hizo que las paredes del Seol se agrietaran. ¡Qué imagen tan potente! Es decir, el héroe entra en el mundo del revés, se somete a sus reglas temporales y su propia naturaleza destruye la maldición. Exactamente. Ahora, Emerson propone que esta doctrina es como una pieza central del Jenga. Si conectamos el descenso con el resto de la teología cristiana, ¿qué pasa si simplemente retiramos esa pieza porque nos incomoda o nos parece redundante? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general, vemos claramente cómo la teología es un ecosistema profundamente interdependiente. Emerson argumenta que si tiras del hilo del descenso e intentas extirparlo, provocas un efecto dominó que deshilacha todo lo demás. Por ejemplo, afectas a la doctrina de la creación. ¿A la creación? ¿En qué sentido? Pues al nedar el énfasis en que su cuerpo reposó 3 días en la tumba mientras su alma estaba en el Seol, corres el riesgo de tratar el cuerpo físico como un mero envase desechable. Ya, como si la materia no importara. Exacto. La doctrina del entierro y el descenso reafirma que la materia, el polvo, la fisicalidad de la creación importa y es digna de redención. Pero el dominó más crítico cae sobre la antropología cristológica, concretamente sobre el antiquísimo problema mente-cuerpo. A ver, explícame eso. Si afirmamos que Jesús era verdaderamente humano, pero negamos que al morir su alma se separó de su cuerpo y experimentó el reino de los muertos como cualquier otro humano, entonces surge una pregunta muy incómoda. ¿Murió realmente una muerte humana? Claro. Si Jesús tuvo un pase VIP que le evitó la separación real de cuerpo y alma en el estado de muerte, entonces su humanidad fue una ilusión en el último minuto. Y la máxima de los padres de la Iglesia era muy clara. Lo que no es asumido por Cristo no es redimido. Si no asumió nuestro estado de muerte, no ha redimido nuestro estado de muerte. Eso es. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra idea de la salvación? Porque esto choca directamente con cómo entendemos la victoria final. Exactamente. Altera por completo la soteriología, o sea, la doctrina de la salvación. Fíjate, en la Iglesia antigua la forma dominante de entender la cruz era la teoría del Christus Victor, o Cristo el vencedor. Vale. Se entendía la redención como una operación de rescate cósmico, una batalla donde Cristo se infiltra tras las líneas enemigas, en la fortaleza misma de la muerte, para liberar a los rehenes. Si reduces la muerte de Jesús a un simple interruptor de apagado y encendido,
Borrando el descenso al inframundo, esa gloriosa narrativa de victoria sobre los poderes de las tinieblas pierde casi toda su fuerza motriz. Ya. Queda claro que borrar una línea de un credo milenario no es un simple ejercicio de edición de estilo para hacer el servicio del domingo 5 segundos más corto. Que va en absoluto. Subraya el hecho terrible de que eliminar el descenso empobrece drásticamente la comprensión de lo que costó el triunfo sobre la tumba. Volviendo a la analogía de las películas y los mitos. Si el héroe no entra en el abismo, si no habita la oscuridad absoluta junto a los cautivos, la victoria no es completa, es solo un truco de magia desde la distancia. Una farsa, básicamente. Perfecto. A modo de recapitulación del valor de nuestro análisis de hoy para nuestra audiencia, podemos ver que la afirmación «Él descendió a los muertos» está muy lejos de ser un artefacto teológico obsoleto, o una reliquia acumulando polvo, o un simple error de traducción que nos acerca al papado medieval. Hemos comprobado que no. Hemos descubierto que es una profunda afirmación evangélica y bíblica. Requiere que miremos el tapiz completo de las Escrituras, desde los símbolos de Daniel hasta la señal de Jonás. Es la garantía absoluta de que ninguna parte de la experiencia humana, ni siquiera el silencio paralizante, oscuro y frío de la sepultura, ha quedado fuera del alcance de la redención divina. Volvemos al anhelo universal que nos paralizaba al principio con los versos de Hopkins. El héroe verdaderamente habitó el inframundo y lo transformó desde dentro. Habitó ese espacio en la más absoluta solidaridad con la fragilidad humana. No esquivó la tumba, la hizo suya. ¡Qué frase! Pues para despedirnos, y construyendo un poco sobre todas estas ideas de Emerson, quiero dejar una semilla, un pensamiento provocativo para la reflexión personal de cada persona que nos escucha. Adelante. Todo este análisis se centra en lo que ocurrió durante el Sábado Santo, el día entre la crucifixión y la resurrección. Un día definido puramente por el silencio. Si la historia nos enseña que el gran héroe tuvo que habitar la oscuridad total, la inactividad absoluta de la tumba antes de que estallara la victoria del domingo, ¿cómo podría esto reconfigurar la forma en que cada persona enfrenta los sábados santos de sus propias vidas? Qué profundo. Es que podemos imaginar esos periodos oscuros y dolorosos que todos atravesamos. Esos momentos de luto asfixiante, de enfermedad, de pausas forzadas o transiciones vitales donde parece que el guión se ha detenido. Esos momentos donde parece que no avanza nada. Tiempos donde Dios parece guardar un silencio sepulcral, donde la inercia nos aplasta y sentimos que trágicamente no ocurre absolutamente nada constructivo. Quizás, recordando la crudeza de la muerte y la promesa del descenso, podamos empezar a ver que incluso en esa quietud aterradora antes de la resurrección, donde nada parece moverse bajo la superficie, es precisamente ahí donde, en el mayor de los silencios, se está gestando la victoria más profunda e inquebrantable. Es un cambio de perspectiva revolucionario, la verdad, sobre el valor de la espera y la oscuridad. Totalmente. Pues hasta nuestro próximo análisis a fondo. Sigan explorando el tapiz completo.